tenemos en los estudios una persona que no solamente le da jerarquía a la mañana y al micrófono, sino que realmente nos llena de satisfacción que haya venido a nuestra parte de trabajo Avelino Zurro. Avelino, junto al formidable Carabajal, gran comentarista, que está cerca y que dice no quiero participar en la charla, pero sí Avelino nos va a dar muchas precisiones de este momento que vive nuestra ciudad, nuestra comunidad, lo que le ocurre a nuestro distrito. Hay muchos temas para que el diputado Zurro nos dé algunas precisiones. ¿Cómo estás? Buen día. Babi, buen día para ustedes. No para te todos. puedo decir usted por una razón muy especial. No lo permitiría tampoco, no permitiría porque en realidad es usted quien le da jerarquía a esta radio, así que agradecerles la invitación y saludar a todos los oyentes que tienen. Avelino, un momento bastante importante para nuestra ciudad, para estos momentos que se viven previo a elecciones internas. Todo esto, ¿nos vas a dar un panorama de lo que realmente y cómo lo vive a nivel municipal las personas que están encargadas de encabezar y este momento de Pehuajó? Sí, es un momento muy especial por varios aspectos. En primer lugar, se agrega a la tarea que nosotros llevamos adelante en la municipalidad de Pehuajó y a mí en particular en la Cámara de Diputados, se agrega una elección, que no deja de ser un momento particular para toda la ciudadanía, que nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad, por supuesto, pero es un hecho más dentro del año, no es trascendental, la elección pasa y nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera porque para eso nos eligieron los pehuajenses, pero sí es un momento especial, sin duda. Se han puesto en blanco sobre negro muchas situaciones, el momento que están viviendo muchos pehuajenses en términos de lo que está pasando con la coyuntura económica. Ustedes verán que nosotros hemos elegido una línea de spot donde ninguno de los candidatos es protagonista, sino que se han seleccionado vecinos de Pehuajó, el tintorero, el docente, la docente en realidad, las dos jubiladas, el albañil, para que desde su lugar cuenten cómo estaban y cómo están ahora, porque nosotros entendemos que a muchas personas, sobre todo a los sectores mayoritarios, a los sectores trabajadores, se les ha desordenado la vida, producto de las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional y provincial. Y por otro lado, a nosotros en ese contexto nos toca seguir estando a cargo de una municipalidad que por suerte a partir del 10 de diciembre con el cambio de gobierno nacional y provincial, el intendente Pablo Zurro le tocó asumir un enorme desafío. Venía de 2 gestiones donde en provincia y en nación había el mismo signo político y gobernar un municipio con un signo político distinto a la provincia y nación era todo un desafío. Sí, señor. Y nos lo planteamos de esa manera. La municipalidad estaba muy ordenada en términos financieros, tenía muchos ahorros, todos los pehuajenses teníamos un ahorro muy importante en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Era uno de los, yo siempre lo cuento, porque es importante decirlo, porque por ahí una obra se ve. Ahora, la administración financiera de un municipio no se ve, pero es lo que le da sustentabilidad al sistema, y la municipalidad de Pehuajó tenía uno de los plazos fijos más grandes de la provincia de Buenos Aires. Entonces eso nos permitió todo lo que está pasando hoy, que los pehuajenses vean que se siguen construyendo cuadras de pavimento, que las viviendas no se frenaron, que se acaba de inaugurar para mí lo que va a ser una de las obras más importantes, por lo menos de nuestra gestión, que es el centro oncológico, que ya comenzó a funcionar. Ya comenzó a funcionar, sí. Se inauguró el viernes pasado y el día lunes ya estaba funcionando, que la verdad que yo invito a los pehuajenses a que lo vayan a conocer. Ojalá pasen muy pocos pehuajenses por ahí, porque tiene que ver con la cura de una enfermedad. Positivo, pero es muy importante. El doctor Chemes, que es uno de los oncólogos que va a estar a cargo del trabajo, la directora es una médica pehuajense, pero el doctor Chemes es parte del equipo, y cuando le tocó hablar contaba que durante el 2016 950 familias aproximadamente, 950 pehuajenses pasaron por el área de oncología del hospital municipal, y 450
de ellos tuvieron que recibir tratamiento. Es muy alto el número de personas que se tratan de esa maldita enfermedad, digo, y en ese sentido, tener un lugar ampliamente dedicado a eso, que los pehuajenses no tengan que viajar, porque muchas veces todos esos pehuajenses tenían que viajar con los trastornos económicos y familiares y todo lo que ello conlleva, por ahí, ir a Buenos Aires o ir a Junín para hacerse una aplicación de 3 minutos y para volver descompuesto y con todo lo que pasa cuando uno se hace la aplicación. Y perderse todo el santo día. Entonces, tener ese lugar en Pehuajó es muy importante y es un aporte a la salud. Entonces, en ese contexto estamos, frente a un Pehuajó que quiere seguir creciendo, que la verdad es que las manifestaciones de apoyo de la gente son constantes, y por otro lado, ante un gobierno provincial y nacional que no para de tomar medidas en favor de los sectores más concentrados y en perjuicio de los sectores mayoritarios de nuestra provincia. Sí, obras en el hospital tienen continuidad por lo que he estado observando el otro día. Sí, en realidad todas las obras en la salud tienen mucha continuidad. Sí. Pablo ha decidido una inversión muy importante en salud. Son más de 600 los millones de pesos que se han invertido solo en salud en 8 años. Y en ese sentido, una de las primeras medidas que se tomaron fue ordenar en cuanto a infraestructura, pero también en cuanto a recursos humanos, el hospital municipal. Esto cuando Pablo asumió. ¿Por qué? Porque el hospital municipal históricamente se lo tuvo como un efector de salud, como un lugar para el que no tenía obra social. Históricamente se pensaba en esa lógica. Sí. Y es exactamente al revés. El hospital municipal tiene que ser un hospital para todos, y si alguien tiene obra social y pretende atenderse en otro lugar, que lo haga, pero tiene que ser un hospital municipal para todos. Digo, en el hospital se tiene que atender tanto el hijo del desocupado, como el comerciante, como el gran propietario rural. Digo, tiene que ser para todos. Y en ese sentido fue muy amplia la inversión que se hizo y hay un dato que habla mucho del hospital. ¿Sabe cuántas personas pasan por la guardia por día de promedio en el hospital? 220. O sea, en el hospital de Pehuajó se atienden en la guardia solamente 220 personas por día. Y eso se puede hacer porque está la infraestructura, porque hay un recurso humano que le pone el cuerpo, digo, enfermeras, trabajadoras, los médicos. Digo, porque se ha invertido en tecnología. El tomógrafo que está en el hospital es igual al que está en el FLENI de Capital Federal. Y en ese sentido, una de las cosas que le faltaban al hospital era tener sus nuevas habitaciones. Por eso se están haciendo 15 nuevas habitaciones. Eso pasé ayer y vi una ampliación. Es un ala completamente nueva que va a tener 15 nuevas habitaciones, y también se va a hacer un quirófano nuevo en el hospital. Porque ahora que parte de las obras de infraestructura externas ya se hicieron, ya se hicieron todos los consultorios nuevos, ahora están las habitaciones en plena construcción, se va a empezar a acomodar también todo lo que es adentro del hospital. Una vez que tengamos inauguradas estas 15 habitaciones, vamos a poder hacer a nuevas las habitaciones que ya están. Y nos va a quedar un hospital, la verdad que de primera categoría, para recibir a todos los pehuajenses. De muy buen nivel. Más del 90% de los pehuajenses se atiende en el hospital público de Pehuajó, y que se ha sistematizado todo, y que al hospital le sirve también que vaya alguien con obra social, porque obviamente no se le cobra, pero el hospital después le factura a la obra social, y eso es en un proceso recaudatorio, es un monto que le ingresa nuevamente a todos los pehuajenses para seguir invirtiendo en salud. Pedro, estás atento a lo que estamos charlando también y querés intervenir en esta conversación, ¿eh? Bueno, primero quiero saludar, ¿qué tal? Buenos días y gracias por visitar la radio. Buen día, Pedro, para vos. Conociéndote que no sos una persona por ahí fácil de encontrar y muy andariega, te hemos visto por todos los pueblos y entregando subsidios. Bueno, a eso iba, porque nos llama la atención. Qué cosa positiva. Es impresionante el movimiento y el interés que ha mostrado el diputado. Y no se lo digo solo a usted ahora que está presente, sino que lo hemos dicho públicamente, ¿no? En su ausencia también. Nos llama mucho la atención cómo se ha concentrado su atención en las instituciones, con personerías jurídicas, con subsidios, con clubes, pequeños clubes. ¿Cómo es esto? ¿Por qué tanto apoyo y tanto interés en las instituciones? Mirá, Pedro, a mí me tocó encabezar la lista de diputados provinciales en el año 2015 de la cuarta sección electoral. Es una sección electoral que tiene 19 distritos, que va desde Junín
hasta Henderson y desde Trenquelauquen hasta Chivilcoy y Villegas, digo, compone una región importante de la provincia de Buenos Aires. Y cuando me tocó encabezar, que uno ya sabe por el desempeño electoral que va a ser legislador, la primera decisión que tomé fue instalar una oficina en Pehuajó. Digo, porque yo estoy absolutamente convencido que hay que cambiar la lógica de lo que hace un diputado. Si a cualquier vecino, nosotros ahora terminamos la nota y salimos y pasa un vecino caminando y le preguntamos qué hace un diputado, con suerte ese vecino contesta que vota de vez en cuando alguna ley. Y yo creo que eso es exactamente el final de lo que debe hacer un diputado. La discusión en la Cámara es el final de todo un proceso que se debe dar en el territorio, un trabajo que se debe dar en el territorio. Por eso la primera decisión que tomé fue abrir una oficina en Pehuajó. Y la segunda decisión que tomé, después de haber conformado el equipo, fue generar programas que tiendan a beneficiar a todos los actores del territorio. A los jóvenes, por eso generamos el programa de becas, a los estudiantes secundarios, por eso generamos el programa de pasantía, donde los chicos de todas las delegaciones de Pehuajó, este es el segundo año que tuvieron la oportunidad de realizar una experiencia laboral en Pehuajó, por supuesto todo financiado. A la cultura y al deporte, por eso van a ver que entregamos subsidios a cada una de las bandas de Pehuajó para que editen su primer CD. Al deporte, porque van a ver que entregamos subsidios a esos jóvenes deportistas en los que tenemos que apostar, porque están dando ese salto. Y después a las instituciones deportivas nos van a ver entregando muchos subsidios a las instituciones deportivas, porque las herramientas que tiene un diputado de la provincia de Buenos Aires son fantásticas. El presupuesto que tenemos para entrega es muy bueno. Entonces yo entiendo que nadie mejor que esos dirigentes de esas instituciones, como dice usted, Babi, ese club de Chiclana, donde han llevado adelante un trabajo maravilloso y donde el club está muy lindo y donde hoy están participando en el torneo de fútbol femenino, sí, y nosotros los conocimos, yo ya los conocía por la Secretaría de Gobierno, pero digo, llegaron a la oficina por otro gran programa que creamos, que es el de personería jurídica. ¿Sabía que Chiclana es territorio de la parte del natalicio del primer intendente de Pehuajó, de Trejo? No sabía. Ahora que me lo dice, relaciono, bueno, son muchos los terrenos que están a nombre de los Trejos. Los Trejos tenían el territorio sobre ese sector. Claro, son muchos los terrenos que están a nombre de Trejo, entonces ahora relaciono con lo que usted me dice. Sí. No sabía que el primer intendente de Pehuajó había nacido en Chiclana. Todos los días se aprende algo. Los familiares de él vivieron en calle Hernández, Gutiérrez, en calle Gutiérrez, casi esquina del Valle. Mire usted, no sabía que habían nacido. ¿Sabe por qué? Porque tengo unos años encima. Y más o menos te lo asocio así en familias de esa época. Muy bien. Seguí con tu exposición, que entonces lo que planteaba es eso, que fuimos generando programas y muchos de esos programas están apuntados a las instituciones. Entonces eso nos permite utilizar estas herramientas y yo entiendo que nadie mejor que los dirigentes de las instituciones para aplicar ese dinero en la institución. Yo no soy quien para decirle al club, vamos a poner el ejemplo de la entrega del subsidio del otro día, de Chiclana, en qué tiene que gastar el dinero, sino que yo tengo que ser una herramienta para poder generarle un subsidio a ese club para que puedan gastar ese dinero en lo que más lo necesitan. Que porque lo manejen de manera totalmente. Entonces se han generado muchos trámites y por suerte hemos podido darle una mano, acompañar a muchas de las instituciones, no solo de Pehuajó, sino de la cuarta sección electoral. Estuviste en América hace pocos días también con unas entregas. Exactamente, porque mi objetivo es recorrer permanentemente todos los distritos de la cuarta sección electoral, porque si bien yo estoy instalado en Pehuajó, soy un diputado pehuajense, pero también represento a toda la cuarta sección electoral. Entonces ustedes me van a ver cada 2, 3, 4 semanas ir a un distrito de la cuarta sección electoral, normalmente acompañado por una herramienta de la Cámara de Diputados. Yo tengo una pregunta porque creo que es el sentir de muchos y estaría bueno por ahí desarrollarlo un poco, ¿no? Yo recuerdo en un momento en un acto público, o sea, no sos muy mediático, ¿no? ¿Te puedo tutear? Sí, me tenés que tutear. Bueno, no sos una persona de salir al cruce permanentemente o estar en los medios, más bien sos de perfil bajo, sos de hacer. Yo te hemos visto así, en movimiento permanente, viajando, si no estás en la Cámara de Diputados, o estás elaborando un proyecto, o estás atendiendo gente acá, todo el día, eso lo hemos visto. No es tanto de salir en los medios.
Pero en un acto que hicimos en la plaza acá, que se hizo en la Plaza Juan 23 y que estuvimos presentes, en un momento hablabas, y mucho antes de que aparecieran las facturas de gas y de luz, hablabas de que se venía un tremendo ajuste. Y en un momento dijiste, no hay que enojarse con la gente, pero lo que hay que hacer es esperar, porque poco a poco se van a ir abriendo los ojos, y bueno, y van a ver que realmente lo que decíamos no era mentira, y el ajuste viene sobre los que menos tienen. La van a pagar la gente de menos recursos y las pequeñas y medianas empresas, de las cuales, bueno, somos testigos con Babi, en el tema de la facturación del gas y de la luz. Sí, lo llaman algún realmente pasteleo fueron siempre. golpes de muerte para muchas empresas, y otras hemos sobrevivido como pudimos, ¿no? Gracias, y agradecemos muchísimo a los comercios que han aguantado el chicotazo también, incluso aguantando la publicidad cuando no daba para hacerlo. Me pregunto cuál es el sentimiento tuyo, ¿no? La visión que tienen después de todo esto, después que se cumplió todo esto, y aún así pareciera como que el gobierno no tiene la más mínima intención de hacer un paso atrás, sino incluso de un nuevo ajuste que se viene en pocos meses. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Porque la pegaste, o sea, vos dijiste, va a venir un facturazo de luz y gas, y no sé si es que tenía la bola de cristal o realmente estabas muy empapado en la política del gobierno neoliberal, pero la pegaste. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu visión política y económica sobre el futuro del país mientras siga esta línea? Es que no es una bola de cristal, Pedro, ni mucho menos. Es un poco el sentido común de lo que significa un gobierno como el que constituyó Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. O sea, ellos vinieron a hacer gobierno con dos objetivos, digo yo. En primer lugar, favorecer a los sectores más concentrados. Y en segundo lugar, a quitar los derechos que se habían logrado en los últimos años. En ese sentido y en ese favorecer a los sectores más concentrados implica sí o sí pegarle a los sectores mayoritarios, a los trabajadores, que haya más desocupados, porque para ellos el sistema tiene que sostenerse de esa manera. Y por eso lo que hemos visto y lo que ha ocurrido durante este año y medio, por eso las facturas de luz que no paran de crecer, por eso las facturas de gas que están llegando por estos días. A ver, lo ridículo de esto es que el subsidio a las empresas generadoras de energía eléctrica aumentó, o sea, le siguen dando dinero el Estado, le sigue dando dinero, sigue subsidiando a las empresas, pero no así a las pequeñas y medianas empresas. Pero además hay algo más grave, se tomaron medidas de gobierno, porque el planteo cuál era de este gobierno, que había que quitar todos los subsidios, ¿no? Y en ese quitar todos los subsidios no se dieron cuenta que estaban perjudicando a muchos sectores que no iban a poder pagar esa factura de luz o esa factura de gas. A la oficina llama gente consultando a ver si hay errores porque nos dicen no puedo pagarla directamente. Entonces, las prestatarias de los servicios, en este caso la cooperativa y Camusi, van a tener que ser muy cuidadosos en el accionar que toman cuando un vecino no puede pagar, porque cuando el vecino puede pagar, paga, no hay que subestimar a la gente. La mayoría de los vecinos quieren tener su vida ordenada, quieren pagar sus cuentas, poder pagar su factura de luz todos los meses. Entonces, cuando este gobierno toma una medida como la que tomó, por ejemplo, con las mineras, que dice, le saco las retenciones a las mineras, que son 10 familias en el mundo, esa plata que antes ingresaba, de algún lado tiene que volver a ingresar en la cuenta del gobierno. ¿Y con quién reemplazó esa plata que le entregó a las mineras, esos 500 millones de dólares? Se lo sacó a los sectores mayoritarios. Bueno, entonces es contradictorio. El empleado de la minera le cobran impuesto a las ganancias, al patrón, al dueño de la minera no se lo cobran, Entonces, es increíble. Por eso yo siempre digo que el mejor economista o macroeconomista lo tiene cada vecino en su bolsillo, porque cada vecino ve cómo aumentó la factura de gas, cómo aumentó la factura de luz, cada vecino ve lo que pasó con el Banco de la Provincia de Buenos Aires hace 15 días, donde nos tocó ver que la gente se peleaba en las colas de los supermercados por un changuito y por un número para la carnicería. Antes la gente hacía cola para comprar un electrodoméstico. Ahora la gente hace cola para obtener un changuito, para aprovechar un descuento de 1.500 pesos. Entonces la gente todo eso lo ve y por eso es tan importante esta elección.
porque yo estoy absolutamente convencido que la gente va a poner un voto para frenar todo eso y que este es el momento para llevarlo adelante. Hay mucha gente que está como indecisa y me parece que radica en un eslogan que se ha propagado y que a través de los medios se ha escuchado, una frase hecha, me doy cuenta que es hecha porque, a ver, se repite en forma incondicional, no le alteran nada, lo he escuchado en algún remis, lo he escuchado en algún comercio. La palabra, y perdón, no quiero ser agresivo con esto, se robaron todo. Es una palabra que le he escuchado infinidad de veces, también la he escuchado en los medios, o sea, pareciera que incluso no le quitan ni una coma, se robaron todo y, entre comillas, y cuando va en la calle, no, ¿y qué querés si se robaron todo? Y viene otro y dice, no, pero se robaron todo. Y hablan de chorros, y hablan de ladrones, y hablan, considerando de que lo realmente concreto y que se vio en algún momento fue alguien tirando bolsos, ¿no es cierto?, con dinero, y en algún momento alguien contando dinero en la Rosadita, ¿no? Estos son los hechos concretos que se vieron. De ahí, todo lo que se generó después, un montón de denuncias, ¿no?, y un montón de cosas que se fueron generando esta palabra, que es una palabra hecha, pensada, se robaron todo. ¿Cuál es tu respuesta a esto? Porque, digamos, la gente antes de votar va a pensar en eso. ¿Se robaron o no se robaron todo? Porque dice incluso todo. La palabra todo es muy grave, ¿no? Y mira, muy grande. Y mira, Pedro, 2 o 3 reflexiones respecto a eso. En primer lugar, quien tiró bolsos está bien que esté preso. Digo, a mí jamás me vas a escuchar defender a alguien que comete un delito con los fondos del Estado, que son los que más hay que cuidar más los fondos del Estado que los de uno mismo. Entonces, digo, quien comete un acto de corrupción tiene que estar preso y lo tiene que condenar la justicia. Bien. Pero acá está la clave. Quien debe condenar es la justicia, no los medios de comunicación. Digo, porque la persona que tiró los bolsos asumió un proceso con la justicia, lo condenó la justicia y está detenido por una cuestión por una decisión de la justicia. Ahora, muchas veces las condenas y las puestas sobre la mesa y la visualización de los temas viene por el lado de los medios de comunicación. Y cuando uno después hurga en lo que pasó en la justicia nada dijo o nada pasó respecto a eso. Y yo siempre digo que es mucho más fácil desplumar una gallina y tirar las plumas al aire y después vaya a juntar todas las plumas. Es imposible recuperarse de eso. Y en esos términos yo siempre bajo a lo local y pongo el ejemplo de Pehuajó. Digo, ¿no? Porque hay dirigentes políticos que esto mismo que vos decís lo dicen de nosotros, que nos toca conducir los destinos de la Municipalidad de Pehuajó. Y con esto pongo un ejemplo. Pablo, el intendente, le tocó del 2007 a la fecha ejecutar más de 1.000 millones de pesos. O sea, con su firma ejecutó más de 1.000 millones de pesos. ¿Sabes cuántas denuncias tiene la justicia por corrupción? Ninguna. 0. Si aparte han pedido que lo auditen. Bueno, y a eso iba. ¿Sabes cuántas observaciones respecto a temas de dolo en el manejo de los recursos tiene el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que claramente es un organismo sobre el que no tenemos ningún tipo de ascendencia, lo mismo que con la justicia? Ninguna. Es más, en agosto del año 2015 se tomó la enorme decisión de abrir todas las cuentas de la Municipalidad de Pehuajó. Nos ocupamos personalmente de notificar a todos los ministros de Macri y a todos los ministros de Vidal de que queríamos que vengan a revisar todos los convenios que se habían firmado y ejecutado en 8 años y que nos hacíamos cargo de los traslados, de los viáticos, del café de la mañana lo dijimos, y de todo. Pero eso no fue una mera expresión en un medio de comunicación, se notificó formalmente a cada uno de los ministerios. ¿Sabes cuántas auditorías vinieron? 2. Solamente 2 ministerios mandaron auditorías a Pehuajó, ministerios de Macri y de Vidal, que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros. ¿Sabes cuántas auditorías dieron mal? Ninguna. Entonces digo, fíjate cómo trasladado esto a todos los planos te lleva a que muchas veces es una cosa lo que se habla en los medios de comunicación y otra cosa lo que se actúa. Porque yo siempre digo lo mismo, uno tiene que estar absolutamente dispuesto a, cuando es un dirigente político, a que se investigue, a que le pregunten. Yo jamás me enojaría por una pregunta de este tipo. Uno tiene que estar acostumbrado a dar explicaciones, digo, porque tiene un trabajo donde no solo maneja recursos del Estado, sino que uno tiene que estar absolutamente dispuesto a contestar este tipo de cuestiones. Ahora, además de las cuestiones de los medios, de los dirigentes políticos de la oposición en este caso, tienen que llevarlo a la justicia, digo, hagan las denuncias, claro, que se investigue, porque después... Bueno, con respecto a esto, incluso hay comentarios, están mandando saludos
desde San Martín de los Andes, porque están viendo en vivo esto. Y bueno, hay algunas cosas, por ejemplo, esto dice, comentarios que, bueno, ya estamos acostumbrados también, ¿no? ¿Por qué no hablar de que dejaron un país en ruinas? Y a esto también yo quería llegar, ¿no? Perdón que llegue con esto, pero queremos, sí. Hay muchas preguntas que la gente común tiene que queremos responder. A ver, mi visión de lo que pasó en la Argentina es Pehuajó, porque digamos, yo vivo en Pehuajó y tengo una visión de lo que sucedió en Pehuajó durante el kirchnerismo. Y vuelvo a repetir esto, no soy ni kirchnerista ni antikirchnerista porque a veces me catalogan de eso. Pero Pehuajó, durante el kirchnerismo, desarrolló mucho lo que es lo público. Hablamos de hospital, hablamos de playones deportivos, hablamos de Casa del Niño, hablamos de piletas climatizadas al alcance de todos, hablamos de un centro oncológico, bueno, que se terminó ahora, pero se empezó en esa época. Tenemos que hablar de la extensión del pueblo. Y la extensión del pueblo a nivel viviendas. Perdóname, sí. Un cuñado Parque mío... industrial. Sí, un cuñado mío vino de Santiago del Estero, San Luis, donde está viviendo, y dice, yo no puedo creer, dice... Lo que antes eran la quintas, gente lo dice ahora son barrios. Bueno, yo me pregunto esto. De par y de apellido. Si Pehuajó representa el país, no está en ruinas. En la época del kirchnerismo no quedó en ruinas. Pero lo que también nos llama la atención es de que en la gestión kirchnerista, gobierno local kirchnerista, quedó un superávit, un ahorro que permitió ahora terminar obras cuando sí empieza la mala. O sea, la era mala, la época mala de Pehuajó empieza cuando dejan de venir recursos, cuando nos quitan participación. Apoyo, sí. O sea, ahí es donde viene el problema. Quiero creer que no tiene nada que ver con la política, que no creo que sea solamente una revancha política, ¿no? Porque sería muy feo por parte de un gobierno que quiere pensar en la gente, ¿no? En usted, Babi, en mí, en nosotros. Pero bueno, si esa es la realidad, yo me pregunto si pasó lo mismo en el país, o sea, si pasó lo mismo que en Pehuajó, pasó en otras partes del país. Porque si es así... no fue tan mala la gestión, ¿no es cierto? Me explico. Se entiende clarísimo, Pedro, el planteo y nada, simplemente decirle a esta vecina que cuando dice que se dejó un país en ruinas, lo que tiene que pensar es cómo estaba su familia el 10 de diciembre del 2015, cómo estaban sus amigos, cómo estaban sus vecinos, cómo estaban los comercios de su barrio, qué le decían, como dice Babi, pero es un ejemplo que ponemos siempre, sus familiares cuando venían a Pehuajó y lo encontraban así. Sí, este hombre, ya te digo, está todavía en Pehuajó, y a lo mejor está escuchando, y dice, me cuesta creerlo, dice, no termino nunca de llegar a la parte de afuera del pueblo. Mire, Babi, uno en la vorágine a mí me pasó el otro día, antes de ayer a la mañana, uno en la vorágine del trabajo y de todos los días, por ahí va perdiendo noción de todo lo que se hizo y los momentos en los que se hicieron. De hecho, cuento lo que me pasó. Yo ayer no me acordaba cuánto hacía que se había inaugurado el gas en Francisco Madero. O sea, estamos hablando en un pueblo de 2.000 habitantes, una red de gas que se llevó por gasoducto, al igual que se hizo en Paso. Y no me podía acordar eso. Entonces eso me llevó a hacerme el planteo que por ahí uno a veces pierde noción de todo lo que se hizo o de todo lo que se transformó. Digo, y tenemos que usar ese ejercicio que nos pasa a todos permanentemente cuando viene alguien de afuera y entra a Pehuajó y dice, che, qué cambiado que está Pehuajó, qué limpio que está Pehuajó, qué transformado que está Pehuajó, cómo se ha extendido. Uno agarra de Anfunes y va hasta el fondo, digo, y bueno, Babi, no le voy a contar a usted cómo ha cambiado ese sector. Uno agarra al Alberti y va hasta el fondo y ve, digo, las cuadras de pavimento como han crecido, el ángulo que marca el puente, el famoso puente, la extensión de más que el puente quedó en el medio prácticamente. Cada una de las transformaciones que le han llevado a los vecinos pehuajenses. Entonces, respecto a la vecina vecino que es absolutamente válida la opinión eso de que han dejado el país en ruinas, yo le invito a primero que cuestione todo lo que yo digo. Yo estoy de acuerdo con que ella tiene que cuestionar todo lo que yo pienso, pero cuando esté sola en su casa tiene que reflexionar cómo estaba antes y cómo está ahora, cómo veía su situación antes y cómo la ve ahora, porque lo que no tiene que creerse esa vecina, porque lo tiene que poner en discusión, es que todas las medidas que toma este gobierno son producto de esa pesada herencia, porque eso es absolutamente falso. Me pregunto, ¿está inaugurando obras que ya habían sido empezadas? No solo se están inaugurando obras que se habían empezado durante el mandato anterior,
sino que encontró un país desendeudado. Digo, si se pudo endeudar los más de 60.000 millones de dólares que se endeudó Macri, es porque encontró un país desendeudado, encontró un país donde por supuesto que había gente que no tenía trabajo, pero era mucho más la que tenía trabajo, y hoy tenemos cada vez más gente pidiendo trabajo. Miren, hay un dato que es muy importante, es muy triste, pero es importante destacarlo. De enero a mayo del año 2017, o sea de este año, fueron a la municipalidad de Pehuajó a pedir trabajo más personas que durante todo el 2016. O sea, este año en 5 meses ya tocaron la puerta de la dirección de personal pidiendo trabajo más personas que durante todo el 2016. Entonces, lo que yo invito a este vecino o a esta vecina y a los que piensan es que reflexionen un poco todo esto al momento de poner su voto, porque mirá, este gobierno sin dudas le favorece a un sector. Yo no tengo dudas de que hay un sector que va a votar y va a seguir votando este gobierno, pero son los menos de este país. Es el sector minoritario. A la radio no. Y te explico, de 800 pesos de luz que pagábamos, Babi es testigo porque hace muchos años que está en la radio, de 800 pesos de luz pago 3.000 de luz. Pero a ver, Pedro, lo que te pasó a vos le pasa a una jubilada, a una ama de casa, a ustedes que digo que tienen este emprendimiento, a un comerciante, a un industrial. Digo, eso se tradujo a todo. Porque ¿qué hicieron? Esa plata que te sacan a vos todos los meses, en una decisión se la transfirieron a las mineras. O hoy en la Argentina es más redituable que vos te compres un bono o una LEVAC que te va a pagar una alta tasa de interés y no un controlador nuevo para la radio. Y eso fomenta la especulación financiera, que favorece a los mismos de siempre en este país. Digo, son siempre los mismos sectores. Entonces, hay vecinos que es lógico que defiendan este gobierno. Ahora, lo que no nos confundamos si pertenecemos a los sectores mayoritarios, si pertenecemos a los sectores trabajadores, digo, a los sectores que no tienen un poder de concentración económica en defender a este gobierno, porque le estamos haciendo el juego a esos grupos concentrados que son los mismos que se beneficiaron a lo largo de toda la historia argentina. Walter manda un mensaje, dice: en el año 2000 me fui de Pehuajó y cada vez que volví vi el progreso en la ciudad y la ciudad amigable con el vecino. Y acá me llama la atención esto de la palabra amigable, porque recuerdo que hace poco circuló un audio y un video de una conversación que mantuvo el presidente de la Nación con un ciudadano pehuajense, que representa el siempre recordado y reconocido payaso Santiago. Cuando decimos payaso no queremos que se ofenda, porque por ahí puede causar. Decimos payaso porque es conocido en el medio como denominación popular. Lo que por ahí también es muy conocido porque representa al sector agrícola ganadero, porque es una persona que con mucho trabajo. En la zona de Curacao. Yo no voy a negar que es una persona que es muy laburadora, pero él en su carta, en la carta que pudimos tener acceso y pudimos leer, en una parte dice: la verdad que yo me vi sorprendido, ¿no? Y no me sentí identificado, pero sí sorprendido cuando dice: señor presidente, vivo en una ciudad que está dominada por un intendente lleno de odio. Algo así, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que se me puso la piel de gallina y yo digo, tan malo. O sea, me imaginé al peor de todos los intendentes, ¿no? Después cuando me puse a revisar, digo, perdón, y no quiero ser partidario, porque después lo mismo voy a hacer con otro, tampoco quiero enroscarlo ni ser consecuente con la gente. Pero es el mismo intendente que hizo la Casa del Niño cuando el gobierno no le mandó la plata para terminarla, ¿no es cierto? Es el mismo intendente que hizo una clienta climatizada para... Y bueno, y hablando de intendente, no hablo de intendente, hablo de gestiones, porque él representa una ideología, representa a una forma, una filosofía, ¿no?, de vida, político. A un sector político. O sea que él sigue una línea, no es algo que se le ocurrió a él solo. Y partamos de ahí. De todas maneras... ¿cuál es el odio? Porque a veces yo te voy a decir la verdad, y se lo he dicho a otros, también del Frente por la Victoria o Unidad Ciudadana. Dicen, de la cámpora, ¿viste? Es como si hablas de la cámpora, hablas de terrorismo. Muchas veces, no, son peligrosos, están llenos de odio, están llenos de... Y no olvido cuando hablaban de, y perdón, que es una palabra, de la yegua, ¿no? Se habló mucho tiempo. De cuando hablan de la presidenta, dicen la yegua, decían, ¿no? Y hoy, cuando alguien utiliza un garabato, que lo hemos visto también, es terrible, ¿no? Por ejemplo, una palabra como gato. Palabra gato de un animal y lo relacionan con el presidente. Nosotros no lo haríamos. No lo haríamos. De todas maneras, hay gente que lo hace. Pero volviendo al tema,
realmente están tan llenos de odio. ¿Qué pensás con respecto a esto? Eso lo tiene que decir la gente. Yo no lo puedo explicar ni lo puedo decir. No te veo quien tiene que explicar eso, pero aparte digo, y cito la nota que vos decís, fíjate qué contradicción en esa nota, ¿no? Por un lado dice que el intendente lo persigue y está lleno de odio, y por otro lado reconoce criar vacas en la calle. Entonces yo me pregunto, si tuviéramos un intendente que te persigue y que está lleno de odio, ¿criarías vacas en la calle? Digo, ¿cometerías esa ilegalidad? Y la verdad es que no. Entonces, qué gran contradicción. Pero por otro lado, quien lo debe decir es la gente, y la verdad es que la gente no es lo que opina. No nos olvidemos que quien gobierna nuestra ciudad es un intendente respaldado varias veces por el voto popular, digo, con altos porcentajes, con altas diferencias, con un alto nivel de aprobación de la gestión. Mirá, los mismos dirigentes del PRO dicen en los medios de comunicación que la imagen del intendente de Pehuajó es del 70%, ellos mismos, con encuestas que ellos realizan. Así que mirá cómo será. Y la verdad es que nosotros no le imprimimos odio todo el día a nuestra función, y como vos decís, bajo ninguna circunstancia se puede pensar en el odio si acabamos de inaugurar un centro oncológico que va a beneficiar a 900 familias. Se puede... A ver, el intendente vive en una cuadra de pavimento, ¿se entiende? Y todo el día está pensando en pavimentar la ciudad. Entonces, bajo ningún concepto se puede pensar en un odio si permanentemente se está pensando en el otro. Entonces, muchas veces se critican cuestiones de forma para no discutir las cuestiones de fondo. Digo, ¿qué es lo importante de fondo? Y lo importante de fondo es que a la mayoría de los vecinos de Pehuajó, me animo a decir a todos, pero bueno, digamos a la gran mayoría, le llegó una transformación. Yo lo que siempre pido, y lo hago antes de las elecciones, porque es el momento en donde el vecino debe validar o no esto, es cuando terminemos esta nota y los vecinos que están trabajando, que están atendiendo un comercio o que están tomando unos mates, piensen durante 5 minutos si no les llegó una transformación en los últimos 8 años de nuestro Pehuajó. Y lo mismo se decía cuando se reformaron todas las plazas, digo, y que el intendente tomaba las decisiones solo. Y fíjate, hoy de plazas vacías pasamos a plazas llenas de gente y de chicos y de integración. Baldíos convertidos en playones. Absolutamente, donde se hicieron playones deportivos, donde juegan todos nuestros chicos. Mejor no hablamos más de los logros. A ver, acá Tato me dice, ¿cuál de los dos es funcionario, el periodista o Abelino? Vamos a aclarar esto. Es importante, Tato, ya que si estás escuchando esto, el primero que recibimos acá en la radio, ¿quién fue? Fue un funcionario de Cambiemos. Sí, ¿no? O sea, funcionario. Sí, le hemos dado cabida Daniel del Arco. Daniel del Arco, y tuvimos una charla muy amigable con Daniel del Arco, y no somos de Cambiemos, ¿no? Después, ¿cuál fue? A Fadón, no entrevistamos a Fadón de la Universidad Radical. Entrevistamos a Fadón de la Universidad Radical, excelente conversación tuvimos. Sí, Mario Gallardo. No somos radicales. Y después estuvo Mario Gallardo, que es de la unidad del Frente Justicialista Cumplir, ¿no? Sí. Haceme acordar porque me olvidó. Sí. No somos peronistas, está claro, porque queremos aclarar eso y lo tratamos muy bien, ¿verdad? Sino que venga Gallardo y que nos cuente cómo fue. Y estuvo también Daniela Caivano del Frente Socialista y Popular. La joven. No somos socialistas, no somos comunistas. Que está viviendo en Francisco esto para Tato lo vamos a decir porque, a ver, por ahí tampoco somos kirchneristas, eso que somos un medio. Lo que tratamos es de ver la realidad de la mejor forma y sin filtros, si podemos. Entonces yo en Pehuajó veo eso. Si Tato ve otra cosa en Pehuajó, también que me lo diga. Después tenemos de María, Natalia, que dice, me gustó mucho, esto va para vos, Abelino. Me dijiste que te tuteé. Me tenés que tutear. Pero yo te veo en la calle, o sea, ¿sabes por qué? Me tenés que tutear, si no me tuteas, no te dejo que no me tutees. Pero la culpa es tuya. Si debemos tener la misma edad, o yo debo tener algunos años menos que vos. Mirá lo que me animo a decirte. La culpa es tuya porque hace que nos olvidemos que sos diputado. O sea, porque caminando a veces en la calle, lo cruzamos, te atiende, vos vas a la gente que va, te hace pasar, a veces tomás unos mates, estás en las plazas, en los eventos públicos, cuando está en cierre, cuando está en vacaciones zapatillas, o lo ves en la calle, ¿viste? Y bueno, es como que te hace olvidar de la figura y te pido disculpas, porque yo sé que sos funcionario. Pero bueno. La función se ejerce desde otro lugar, no tratando. María dice, me gustó mucho tu proyecto para los chicos que son integrados y cursan la secundaria para que puedan tener su título como los demás. Ojalá se logre, suerte, te dice.
Ese es un proyecto, la verdad que fue al principio y es uno de los proyectos a los que más fuerza le estamos poniendo porque es una barbaridad lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto de ley que ya tiene dictamen de la Comisión de Capacidades Diferentes. Sé que está mal, pero lo digo así porque así se llama la comisión. En realidad se debería llamar Comisión de Discapacidad, pero se llama de Capacidades Diferentes. Y es un proyecto, miren lo que ocurre, ¿no? Hay muchos casos en la provincia de Buenos Aires y en nuestra ciudad hay muchísimos, donde chicos que tienen una discapacidad cursan en una escuela secundaria o primaria obligatoria, y no en una escuela especial, porque tienen una doble matriculación. En ese sentido, una vez que egresan, transitan toda su vida educativa con todos sus compañeros, y cuando llegan a su último año de escuela primaria o a su último año de escuela secundaria, a todos sus compañeros le entregan el título, y a la persona que tiene discapacidad, que realizó el mismo esfuerzo que todos sus compañeros, que transitó toda su vida educativa, le entregan un certificado. Hoy en la provincia de Buenos Aires no se le entrega título oficial a las personas que tienen una discapacidad y que cursaron sus estudios en una escuela primaria o en una escuela secundaria. Así como lo digo, y parece que esto es una locura en términos de inclusión que esto ocurre. Entonces, presentamos un proyecto de ley para que la persona que tiene una discapacidad y transcurre y estudia en una escuela primaria o en una escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, reciba su título como cualquier igualitario compañero. con los demás. A ver, absolutamente. Daniela Caivano, que es del Frente Socialista y Popular, dijo que estaba totalmente convencida que había un proyecto de desmantelación de las escuelas técnicas y las escuelas de formación profesional. Y hay ya mucho dato dando vuelta de las escuelas rurales, la gran problemática de las escuelas rurales que tienen en la provincia y en la nación. Entonces, bueno, pareciera como que están remando contra la corriente, ¿no? Con todo esto del tema de la educación y demás. Necesitamos una senadora como Cristina, y como para ir cerrando esta etapa, por lo menos de la nota, la necesitamos. Pehuajó, yo quiero que me digas tu visión. Después habrá otro que tendrá otra, ¿no? Pero ¿cómo yo creo que la gente necesita que Unidad Ciudadana vuelva a ser una mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque eso va a permitir ponerle un freno a todo esto que estamos diciendo. Porque también hay algo que está claro, ¿no? Y que hay que poner blanco sobre negro. Los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires no están eligiendo ni al gobernador ni al presidente. Digo, María Eugenia Vidal va a seguir gobernando por 2 años más y Mauricio Macri va a seguir siendo el presidente por 2 años más. Son ellos quienes van a tomar las decisiones de gobierno y de política de gobierno y de política de ajuste y en perjuicio de los sectores mayoritarios, como ya hemos charlado. Ahora, para poder ponerle un freno a esto y volver a ordenar la vida de los sectores mayoritarios y de muchos de los ciudadanos que la han visto desordenada y que producto de las medidas económicas no la están pasando bien, digo, en esta elección hay que elegir a un partido que pueda hacerlo. Yo estoy absolutamente convencido que ese frente es Unidad Ciudadana, digo, que quien puede encabezar en términos locales eso es el intendente Pablo Zurro, en términos provinciales y nacionales es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, por eso le pedimos el voto a la gente por Unidad Ciudadana. Y algo muy importante que no charlamos en la nota, pero sí me parece importante decirlo, es contar cómo se conforma nuestra lista a nivel local. Es una lista para mí maravillosa que encabeza Laura Adriel, que es una gran trabajadora. Todos la hemos visto a la directora de Cultura ponerle el cuerpo en la transformación de la cultura de Pehuajó durante todos estos años. Y otra decisión importante que ha tomado Pablo en ese sentido y que ningún sector político lo habla, y no es casualidad, mucho se habla de renovación en la política y de dar espacio a nuevos dirigentes y demás, y vos fíjate que el intendente tomó la decisión. Nosotros renovamos 4 bancas, aspiramos a obtener 4 bancas en el Consejo Deliberante. Si nosotros tenemos la elección que esperamos que vamos a tener, que es obtener 4 concejales, de esos 4 lugares, 3 van a ser ocupados por personas que nunca en su vida pisaron el Consejo Deliberante, que son ciudadanos de nuestro partido de Pehuajó, que son o docentes, o jóvenes, o militantes, y nunca pisaron el Consejo Deliberante. Entonces, esto en términos de dar
espacio a nuevos dirigentes, también tiene que ver. Y no todos los partidos tienen el coraje de hacerlo. Así que a mí también me parece muy importante decir que quien encabeza en Pehuajó la lista Unidad Ciudadana es Laura Adriel, que nosotros necesitamos que los vecinos acompañen esa lista para poder seguir transformando los destinos de Pehuajó, que si los vecinos están conformes con todo lo que hicimos hasta ahora o entienden que se han hecho muchas cosas bien y que por ahí hay algunas cosas que mejorar, pero que es la gestión la que tiene que seguir transformando, digo, la persona a elegir es Laura Adriel. Hablas de mejorar, por ejemplo, hay un reconocimiento así como una revisión de lo que se viene haciendo y están en sus planes, por ejemplo, algún tipo de mejora. Hay comentarios que toman en cuenta. ¿A dónde apunta, por ejemplo, esa mejora que mencionás? A ver, Pedro, el día que no creamos que tenemos cosas por mejorar o por hacer o por cambiarnos, tenemos que ir. Digo, uno permanentemente tiene que estar poniéndole la oreja al vecino, observando, escuchando, para saber qué es lo que tiene que mejorar. Y eso Pablo es el primero que lo hace y todos los que trabajamos en su equipo lo hacemos permanentemente. Muchas de las cosas que se hacen en Pehuajó surgen de conversaciones con vecinos o de ideas a través de planteos de vecinos. Mirá, hoy nos toca anunciar a las 10:30 de la mañana el cuarto círculo cerrado de la Municipalidad de Pehuajó. Hoy vamos a anunciar en conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana el cuarto círculo cerrado que va a ser la Municipalidad de Pehuajó. El círculo cerrado fue un sistema de construcción de vivienda que nació en nuestra ciudad antes que exista el Procrear. Y existió gracias a que un montón de vecinos venían a la municipalidad y decían: yo por un lado no puedo acceder al crédito hipotecario, pensemos que el Procrear no existía, y como tengo un trabajo y puedo pagar una cuota y demás, no puedo acceder a los planes federales de viviendas. Entonces, todo ese planteo de esos vecinos nos hizo pensar en que tenía que haber un barrio dedicado a los sectores trabajadores que pueden pagar una cuota o licitar un valor de un terreno, y así fueron más de 68 familias las que ya tienen su casa, 70 familias las que ya tienen su casa por el círculo cerrado. Y ahora vamos a anunciar un importante número. Entonces, nosotros permanentemente estamos escuchando al vecino y entendiendo que hay cosas por mejorar. Porque insisto con lo mismo, el día que creamos que está todo hecho, todo dicho, nos tenemos que ir a nuestra casa porque ahí se acabó la chispa de la dirigencia política. Avelino, realmente estupenda tu charla, tu forma de explicar lo que realmente se construye, bueno, y un futuro que lo estás marcando, ¿eh? Exactamente, bueno, gracias a ustedes por haberme invitado a tener este espacio y como siempre estoy a disposición. Bien, Avelino Zurroneman, pero antes de cerrar esto, una familia vecina a la gran barriada del Club Defensores del Este hace muchos años fue creada por un tal Carabajal. De ahí salió el querido Eustaquio Quito Carabajal, que lo perdimos trágicamente en una jornada deportiva en la pista del centro ciclista. Por una alternativa del momento yo no estaba en Pehuajó. Y ese Quito Carabajal dejó una familia, dejó fundamentalmente un ejemplo de honestidad, de trabajo, más allá de su inquietud deportiva. Inquietud deportiva que heredó su hijo Julián. Y él no quiere hablar, pero yo decía: Julián, por favor, vení al micrófono un minutito. Y le daste una posta de honestidad de un hombre que en su paso por la vida nos dejó cosas muy positivas. Hoy Julián está prolongando todo esto a través de su actividad, de lo que eligió como medio de vida, que es el periodismo. ¿Cómo estás? Babi, se me hace un nudo en la garganta. No es fácil para mí no tener facilidad de palabra, porque creo tenerla, pero le voy a decir una sola cosa. Rompo esta cuestión solo con usted porque le debo un respeto enorme, porque cuando es verdad uno empezaba a desentrañar que le podía gustar esto de la comunicación de la radio, y en el marco de una cuestión un tanto dramática por la ausencia de mi padre, sí. Mi mamá con muchísimo respeto le golpeó la puerta a usted, y usted con un gran sentido de ubicación y también de entender que a uno le podía hacer bien, me aceptó, y allí empecé a hacer mis primeros pasitos en la radio, y le agradezco a la vida haber tenido
un maestro como usted. No, por favor. Creo que me terminó de prender la lucecita y me dijo, sí, puede ser lo tuyo, y por eso acepto el reto y me sumo al micrófono. Si no, no lo hago, simplemente acompaño a Avelino. Y bueno, le agradezco las palabras, por supuesto, muy orgulloso de mi familia. No es para nada menor tratar de llevar bien el apellido, que es uno de los capitales más importantes que puede tener una persona, de estar orgulloso de lo que fueron tus pasados, tu sangre, que no me tocó ser lamentablemente contemporánea, la reconstruyo en base a anécdotas, como en su caso, y realmente me enorgullecen. Mira, te agradezco mucho que estés aquí en los estudios acompañando a Avelino y bueno, y a continuar en esta empresa que emprendiste hace un tiempo y que llevas adelante con mucha precisión, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Babi, un abrazo a vos y a Pedro. ¿Hincha de Boca? No.